Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero en esta edición en que estamos a pocos días de la Navidad, tal vez más incierta que nuestra generación, que nuestros contemporáneos hayan vivido nunca. Y este fin de semana además tenemos noticias esperanzadoras. Por un lado tenemos vacunas que están aprobándose y por el otro conocimos de esta mutación que sale desde el Reino Unido que hace este virus un 70% más contagioso, así que el llamado siempre es a estar alertas. Bueno, ese es el estado de situación en que los saludo. Daniel Matamala, bienvenido. Macarena Lescornés, bienvenida. Buenas noches. Y también Daniel Mansuy, bienvenido a esta edición de Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Bueno, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras pantallas, pero también vía streaming por el sitio de cnnchile.com, también a través de Facebook, Instagram, y pueden desde ya, a través de Twitter con el hashtag Tolerancia Cero, comenzar a mandarle preguntas al entrevistado de esta noche, que es el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. Así que ya estamos todos listos para comenzar y vamos a comenzar con el test de tolerancia. Daniel Mansuy. Sí, muchas gracias, Mati. Yo quería destacar lo que anuncia el Mercurio hoy día, o lo que destaca el Mercurio hoy día, en una nota que dice que la oposición podría ir en 7 listas a la elección para los convencionales que se realizarán en abril. Y me llama la atención porque lo que vamos a votar en abril es la convención que va a redactar y va a elaborar una nueva constitución, que es la gran aspiración de la izquierda desde hace décadas, ¿no? Entonces la oposición tiene esta idea hace mucho tiempo, es su gran tema, y resulta que a la hora de ir a esa elección tan importante, yo no siempre creí que fue muy difícil que fuera en una lista, ¿no? Cuando Fachaín dijo es imposible ir a una lista, yo creo que eso era razonable, ¿no? De 1 a 2 hay una diferencia, de 2 a 3 y de 3 a 7. Me da la impresión de que la oposición podría farrearse aquí una oportunidad histórica de dispersar sus votos y de no tener un proyecto común con que reemplazar la constitución vigente, y eso me parece que puede ser grave para lo que viene, digamos. Yo creo que esa dispersión puede ser problemática políticamente, así que ese es mi test de tolerancia. Yo llamaría a la oposición a tratar de, es muy difícil porque los cupos son pocos, de aquí al 11 de enero quedan 3 semanas, pero hay mucho candidato y poco cupo adentro. Ese es un tema que hay que mirar de cerca, pero 7 listas de la oposición me parece realmente un exceso desde todo punto de vista. No se llega ni siquiera al tercio. Claro. En el peor de los casos. Digo. Bueno, mi test de tolerancia, sigo yo, hacemos esta ronda. Bueno, mi test de tolerancia también es bien breve y tiene que ver con este tercer retiro del 10%. Que inicialmente no me parece, primero, que sea el tiempo, todavía no se ha retirado, no se ha entregado el dinero del segundo retiro de este 10%, cuando ya se plantea un proyecto para un tercer retiro. No estamos en marzo, no ha habido necesidades distintas, eso por una parte. Luego también esto beneficia a los sectores de mayores ingresos, porque ¿a quién le queda todavía fondo en sus cuentas de AFP? A 4 millones de chilenos ya no les queda dinero en esas cuentas, van a tener que ingeniárselas de alguna manera que el Estado finalmente tiene que apoyar. Por lo tanto, beneficiaría a la parte más alta de la pirámide. ¿Por qué más me parece que no correspondería? Bueno, porque finalmente creo que es el Estado el que tiene que financiar las necesidades que se están produciendo por una pandemia y no los ciudadanos seguir financiando a través de sus ahorros. Por lo tanto, claro, una idea podría ser que el gobierno pudiera comenzar a entregar una ayuda más radical a propósito de lo que estamos viviendo con esta pandemia, donde están creciendo el número de contagiados, donde no sabemos efectivamente cuál va a ser el nivel de apertura que vayamos a poder tener. Por ejemplo, ampliar el IFE hasta el minuto en que se tenga el 80% de la población con vacuna y que efectivamente puedan salir a buscar trabajo. Pero plantear el retiro del 10% así, ahora, de buenas a primeras, creo que no es tolerable. Así que, Daniel Matamala, no sé si tienes algo que aportar o ir con tu test de tolerancia. Voy con mi test de tolerancia, Mati, gracias. En marzo, el gobierno aseguró que el costo de espacio riesgo para utilizarlo como hospital de campaña iba a ser de unos 17 millones de pesos mensuales. Incluso el presidente Piñera lo graficó con la siguiente frase, comillas: el costo de espacio riesgo al mes para Chile es menos que lo que cuesta un parlamentario al mes a nuestro país, que si uno suma todas las asignaciones son efectivamente más o menos esa cifra. Esta semana el Ministerio de Salud acordó pagar a los dueños de espacio riesgo 2.091.891.998 pesos por cerca de 4 meses de arriendo. Si uno saca la cuenta, sí, efectivamente dan más o menos 17 millones, pero no al mes, 17 millones al día.
o sea, más o menos 30 veces más de lo que el gobierno en un primer momento había anunciado. Entre medio ha habido secretismo, información contradictoria. Se firmaron 2 contratos, uno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el 25 de marzo, y otro del Servicio de Salud Metropolitano Norte, el 1 de abril. Esa duplicidad es cuestionada por la Contraloría porque hay servicios por los cuales se está cobrando 2 veces en 2 contratos distintos. Y hay algo más que no se ha comentado. Según información también disponible en Contraloría, hay otros gastos que están siendo auditados en este momento en ítem como personal, alimentación, seguridad, aseo, etcétera, que suman todos ellos 3.863.525.181 pesos adicionales por la operación de ese centro, con lo cual el gasto total se acercará más bien a los 6.000 millones de pesos, unos 50 millones de pesos diarios aproximadamente. Hasta ahora no ha habido una explicación clara y detallada sobre esto. Cuando se hacen contratos a dedo, sin licitación, es entendible en un caso de urgencia, de emergencia, como indudablemente era este, pero es más importante que nunca que haya completa transparencia acerca de por qué se llega a esos montos y por qué se están pagando. Y eso, evidentemente, no ha ocurrido en este caso. Macarena Lescornés, tu test de tolerancia. Mi test de tolerancia es para lo que va a empezar a ocurrir durante los próximos días. Esta semana, si todo marcha como corresponde, seremos parte de una hazaña nunca vista en la historia de la ciencia, porque va a comenzar el proceso de vacunación. Como decía, es una hazaña inédita y es natural que ante una hazaña inédita tengamos interrogantes, tengamos curiosidad, eventualmente dudas. Es natural y para eso, por supuesto, estarán los científicos, las autoridades y los medios de comunicación para responder y dar la información más precisa posible para que todos seamos parte de este proceso. Pero aquella curiosidad no tiene nada que ver con esparcir desconfianza, miedos y eventualmente falsedades sobre un proceso que es clave y que nos va a salvar la vida. Desgraciadamente, esta semana, un diputado de la República se fue por ese camino, precisamente sembrando la desconfianza ante un proceso en el cual están puestas las esperanzas de la vida de las personas. Ojalá que aquello que comenzó con un diputado de la República haya quedado solamente ahí y hayan escarmentado eventualmente otros líderes de opinión que quisieran ir por el mismo camino. Chile es referente a lo largo de su historia en sus planes de vacunación. Así fue, por ejemplo, como fuimos el tercer país en el mundo en erradicar la polio en la década del 70. Mi abuelo, por ejemplo, tuvo polio, pero yo estuve libre de ver a compañeros míos en la sala de clase con polio, porque el año 75 fue el último caso. Mis hijos, nuestros hijos, ya no tienen que enfrentarse ni a la varicela, ni a la viruela, ni al sarampión, ni a la hepatitis B, las mujeres al virus del papiloma humano. Y eso fue gracias a un sistema de salud que supo llegar a lo largo de todas estas décadas a nuestros brazos. Y es ahora nuevamente que tienen que hacerlo. Todas esas hazañas que yo les he comentado son hazañas muy similares a la que ahora vamos a comenzar. Una hazaña que ha estado sustentada en avances tecnológicos nunca antes vistos, en conocimiento acumulado, en tecnología, en cooperación de Estado y privado. Impresionante, vamos a hablar de ello en unos minutos más. Pero todo eso va a ser un esfuerzo que habremos tirado a la basura si eventualmente nosotros, el día de mañana, a partir de las próximas semanas, a partir de los próximos meses, nos vamos a los vacunatorios a vacunarnos. Necesitamos que millones de chilenos se inoculen, es decir, hacer esa famosa inmunidad de rebaño, que es un muro que nos protege a todos contra un virus, en este caso, contra el coronavirus. Pero insisto, la ciencia ya hizo su camino en tiempo récord, poniendo todo lo que sabe, y ahora está en nuestras manos lograr su eficacia. Para eso, todos los ciudadanos tenemos que estar a la altura, pero sobre todo nuestras autoridades y los líderes de opinión en hacer que esto sea una hazaña nuevamente exitosa. No podríamos, yo por lo menos, estar más de acuerdo, Maca, con tu test de tolerancia, y es de lo que vamos a conversar ahora. Fíjense que, de acuerdo a las sociedades médicas, los antivacunas son uno de los 10 peligros más grandes que tiene la pandemia. Eso es por partir la conversación, porque yo creo que efectivamente lo que hay que hacer ahora para disipar las dudas, para disipar los temores, es entregar la mayor cantidad de información posible que tengamos sobre las vacunas y derribar los mitos. Así que me parece que por ahí debiéramos comenzar, porque ya tenemos la primera, que es Pfizer, y el gobierno ha comprometido muchísimas vacunas. En eso ha sido bastante eficiente. Hay cerca de 40 millones de vacunas comprometidas. Van a comenzar a llegar esta semana, primero bien inicialmente como simbólicamente, pero luego ya se va a comenzar esta vacunación que tampoco es un relajo. Así que
Daniel, ¿debería ser obligatoria esta vacunación? Mira, yo creo que es muy importante generar una sensación de comunicación pura. Yo esto lo dije hace varias semanas, de hecho en el Minuto de Confianza hace como un mes ya dije que teníamos que prepararnos con tiempo para esto, porque se iba a venir el momento en que iba a llegar la vacuna y se iba a enfrentar a un escenario de opinión pública difícil. Hay distintas encuestas que muestran que una cantidad importante de personas o no quiere vacunarse o quiere esperar un tiempo. Hay una desconfianza que ha sido lamentablemente alimentada en los últimos años por movimientos antivacunas que han encontrado en las redes sociales una forma de propagación de esta verdadera infección de desinformación que es tremendamente eficaz. Porque hoy día cualquier persona que crea cualquier cosa, en verdad, desde que la Tierra es plana hasta que las vacunas son un invento para ponernos un chip de 5G en la sangre, el que cree eso basta que googlee su creencia y va a tener un video de YouTube con una persona que está con una bata de médico que dice doctor el GC y que le dice exactamente lo que quiere creer. Por lo tanto, es muy fácil que este tipo de mentiras y desinformaciones se difundan. Si la desinformación es que la Tierra es plana, en verdad, bueno, la persona que lo dice se está poniendo en ridículo, digamos, no es más importante que eso. Pero si la desinformación es que no hay que vacunarse, eso nos pone en riesgo a todos. No es un tema simplemente de elección individual. Y es necesario explicar por qué. ¿Por qué es importante esta inmunidad? Porque hay muchas personas que por distintas razones no van a poder vacunarse. En algunos casos, por ejemplo, las vacunas no están probadas todavía en niños, o hay algunos casos de enfermedades crónicas o de alérgicos severos que no van a poder vacunarse. Inmunodeprimidos, Inmunodeprimidos, contra el ninguna cáncer, vacuna tiene un 100% de efectividad tampoco, y por lo tanto es importante generar este muro de protección del que hablaba la Maca. Y si hay personas que empiezan a restarse, una cantidad importante de personas que empiezan a restarse voluntariamente de esto, ello significa que están poniendo en riesgo la vida de otras personas. Y eso está pasando en el mundo en estos momentos. Hoy hay niños en el mundo que están muriendo en países desarrollados por enfermedades como el sarampión o la polio. ¿Por qué? Porque a sus papás se les ocurrió que no era buena idea vacunarlos porque habían visto un video en YouTube, porque les había llegado un memo, por cualquier cosa. No vacunaron a sus niños murieron por culpa de sus padres. Ese es el tipo de consecuencias que tienen los antivacunas. Y por lo tanto, es un tema para tomárselo con mucha seriedad, para que haya una campaña de comunicación en la cual tenemos excelentes divulgadores científicos en Chile, tenemos gente de la sociedad civil, médicos, investigadores que deben tener el protagonismo aquí para explicar las dudas, para explicar los detalles, para dar confianza efectivamente y para entender que vacunarse es una responsabilidad social en este momento. ¿No una obligación? ¿No lo pondrías como obligatorio? Es que legalmente no sé si es muy fácil hacerlo. Ahora, también es perfectamente posible que haya consecuencias, digamos, para la gente que no quiera vacunarse. Yo me imagino que, por ejemplo, en todos los lugares donde haya, por ejemplo, espacios de trabajo comunes, una vez que la vacunación ya esté a nivel masivo para todos, es probable que comience a haber una obligación de las personas que quieren acceder a esos espacios comunes de, evidentemente, tener que cumplir con su responsabilidad de no poner en riesgo a los demás. Me parece que eso es evidente. Pero más allá de la obligatoriedad por ley, que no es algo fácil de lograr, lo importante es el convencimiento. Y para eso tenemos que tener una comunicación efectiva que creo que todavía no hemos logrado. Daniel Mansuy. Sí, yo creo que el caso de la vacuna es el excelente caso que nosotros los profesores de filosofía podemos ocupar, digamos, para mostrar lo que los griegos decían, la naturaleza política del hombre. O sea, lo que usted hace tiene consecuencias en otros, vivimos todos juntos, y como vivimos todos juntos no podemos comportarnos con lógicas puramente individualistas en el sentido de, bueno, a mí no me conviene, yo no quiero. No, usted no puede hacer eso porque vive en un entramado social donde todo lo que hace en general tiene consecuencias sobre terceros, ¿no? Yo creo que un excelente test de eso. Ahora, es muy interesante hacerse la pregunta, yo estoy de acuerdo con Daniel, sería extraordinario una buena comunicación para persuadir, pero la pregunta de verdad es si es que en algún minuto, y esta es una pregunta que están haciendo en muchos países, ¿no? ¿Habrá que obligar? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué consecuencias tiene? Y en fin, es realmente así como un test muy duro de decir, bueno, empezar a obligar, pero si efectivamente hay mucha gente que no se quiere vacunar, va a haber que tratar de aplicar medidas un poco más duras, probablemente que la no vacunación tenga algún tipo de consecuencia, digamos, porque si no, claro, vamos a tener un problema, porque si no vacunamos a un porcentaje muy alto de la población, vamos a tener el problema de que el virus va a seguir circulando y va a seguir generando todo lo que ha generado hasta ahora. Ahora, hay dudas razonables que uno tiene que ir a empezar a disipar. Por ejemplo, muchos dicen esta vacuna se consiguió en un tiempo récord. ¿Será segura porque se consiguió en un tiempo récord? Yo creo que lo que decía Macarena al principio nos da la respuesta. O sea, nunca se había puesto un esfuerzo tan grande de todos los científicos mundiales en esta vacuna. Tú tenías un dato bien sorprendente. Sí, fíjate que hay, porque siempre se le ha comparado, quizás hasta el minuto, una de las hazañas más impresionantes fue la vacuna contra la papera, que se logró en 4 años. Estaba leyendo la historia del equipo médico que estuvo detrás, eran 6 científicos los que la sacaron adelante, básicamente. Solamente para que nos hagamos una idea, la vacuna de Pfizer, que es la que va a llegar estos días acá a Chile, contó con 500
expertos que estuvieron trabajando solo en esa vacuna y además con tecnología, que es básicamente ingeniería genética de ultimísima generación, que permitió hacer mucho más rápido ciertos procesos que antes tardaban meses. Y hay otros puntos más que son súper interesantes. Lo primero, por ejemplo, que tanto que se ha dicho de China, China hizo algo bien clave para que estemos hablando ahora de una vacuna. Los chinos, nada más descubrir el virus al poco tiempo en enero, cuando secuencian el ADN completo del virus, lo pusieron a disposición inmediatamente de toda la comunidad médica. Es decir, y no solo eso, fíjate que veía otro dato que es súper interesante. Desde que se descubrió el virus a finales del año pasado hasta ahora, se han publicado más de 100.000 papers, de los cuales el 80% ha sido de acceso gratuito para toda la comunidad científica, lo que ha permitido que muchos equipos en el mundo hayan podido comenzar a investigar y eso les ha permitido adelantar mucho trabajo. Y lo tercero, que es clave, es una cooperación nunca antes vista entre el Estado, los privados, la sociedad civil también, que tenía mucho que decir, centros de investigación, algo que nunca se había dado, y por supuesto muchísimos millones de dólares sobre la mesa. Es decir, aquí muchos otros que están investigando otras vacunas, como es el caso de la malaria, el VIH, nos hubiese gustado a nosotros contar, uno, con muchas autorizaciones que antes costaba mucho tiempo, con burocracia, y por muchos procesos que empezaron en vez de hacerse consecutivamente a nivel burocrático, ahora se hacían en paralelo. Por ejemplo, hubo laboratorios que apostaron en que ciertas cosas iban a pasar, y ellos sabían que se estaban jugando el todo o nada, les resultó. Pero lo que voy es que toda esa cooperación, todo eso que ha involucrado esta hazaña científica, yo creo que más que eventualmente hacernos dudar, nos debería hacernos agradecer la época en la cual estamos viviendo, porque una pandemia así, muy parecida a la del año 18, tardaron años y años y años hasta llegar a una inmunidad que les permitió volver a salir adelante. Estamos hablando de más de 5 años. Pero fue simplemente por el efecto natural de esa enfermedad. Y ahora no hemos podido. Entonces igual ahí hay algo que yo creo que nos tiene que hacernos asombrar, obviamente, preguntar, interrogarnos, aprender. O sea, más que el recelo, el aprender. ¿Cómo se hace una vacuna? ¿Por qué la vacuna es tan importante? ¿Qué es lo que es el ARN mensajero? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo creo que por ahí tiene que ir respecto a lo que decía Daniel, también hay un dato bien interesante. Con esta vacuna podríamos despedirnos del virus el 2022, de acuerdo a lo que dicen los médicos y los especialistas que están investigando esto. Sin esta vacuna, 6 años, para esperar que pase lo que pasó con la fiebre española. Claro, ahora, por cierto que son muchas incertidumbres todavía. No sabemos cuánto va a durar, por ejemplo, la inmunidad, porque las pruebas todavía no han tenido el tiempo suficiente para saberlo. Tampoco sabemos si esto se va a convertir en una enfermedad estacional, como es la influenza, que obliga, digamos, a tener una vacunación anual en adelante. Hay efectivamente muchas incertidumbres por el corto tiempo que tenemos de conocimiento de esta vacuna, pero sí sabemos que hoy esto es tremendamente efectivo, están las pruebas que así lo acreditan, están las pruebas de seguridad que se han hecho todos los ensayos de fase 1, fase 2, fase 3, ensayos en los cuales también ha participado Chile, han participado universidades chilenas, y por lo tanto esto es muy relevante ponerlo arriba de la mesa. Y creo que, yo insisto en el tema de la comunicación, es fundamental, porque hoy tenemos también, aparte de este factor redes sociales, antivacunas, tenemos también hoy una desconfianza tremenda en todas las instituciones formales. Tenemos un gobierno que tiene un 7% de aprobación, según alguna encuesta, un poco más según otras, un presidente que tampoco tiene un grado de confianza importante, y por lo tanto es muy relevante que esto sea entendido como un esfuerzo de la sociedad chilena, no de un gobierno, no de un presidente, no de un ministro. El protagonismo de este tremendo esfuerzo tiene que estar en la sociedad chilena como un todo. Y eso es fundamental entenderlo. Creo que no se ha entendido todavía totalmente. Esto no puede convertirse en un tema de discusión política entre gobierno y oposición, o de aprovechamiento de un sector político por sobre el otro. Y en ese sentido, espero que todos los sectores políticos tengan primero la responsabilidad de no hacer lo que hizo el diputado Fuenzalida, como citaba la Maca, o lo que ha hecho el diputado Florcita Motuda, que también ha estado esparciendo una serie de mentiras sobre las vacunas y sobre procedimientos para curar el coronavirus, que son totalmente desaconsejados por los expertos. El senador Navarro antes también había difundido falsedades sobre las vacunas. Por lo tanto, aquí tiene que haber una responsabilidad de toda la clase política, en términos, primero, de no buscar un protagonismo que no les corresponde. Y segundo, si tienen alguna duda, pregúntenle a un científico, pregúntenle a un investigador antes de decir en público algo que puede ser tremendamente contraproducente. Ahora, más allá de tener la vacuna, y afortunadamente tenemos la vacuna a disposición, y el gobierno ha hecho contratos con 4 grandes productoras de vacunas, que la garantía que daban era que entregaran muchas vacunas y que estuvieran muy rápido disponibles, y eso es lo que está pasando. Pero eso no nos puede llevar al relajo, que es lo que yo creo que ha pasado en el último tiempo, donde estamos efectivamente
pensando, viene la vacuna, entonces ya me junto con mis amigos y ahí está el peligro, en esa confianza. Y pese a que nos hayamos vacunado, también los científicos dicen que todavía no se sabe si esta vacuna protege y efectivamente te da inmunidad frente al coronavirus, pero tú lo puedes transmitir porque lo tienes y lo puedes generar porque lo tienes asintomático. O sea, puedes contagiarlo. Exactamente. Es una incertidumbre todavía. Claro. Esa es la incertidumbre, por lo tanto, el uso de la mascarilla, de esto, de mantener las distancias, sobre todo en las fiestas que se nos vienen ahora, que es súper doloroso, pero yo creo que más doloroso es terminar con, digamos, con cifras que no quisiéramos ver, Sí, sobre Mati, todo pero las estamos en un momento bien decesos. crítico. Tenemos Sí. las peores cifras de contagios desde julio. Creo que hay que dimensionar aquello. Las peores cifras de contagios desde julio se dieron a conocer esta semana y es probable que mañana vienen anuncios y es probable que haya anuncios todavía más drásticos para la región metropolitana de los que ya teníamos. Hay comunas que pueden retroceder, hay comunas que pueden volver a cuarentena. Probablemente también vaya a haber cambios con respecto al programa que había para las reglas de Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, es un momento bien complejo. Bueno, y en Estados tenemos- Unidos, por poner un ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que es el día en donde las familias se reúnen. Muy similar a nuestra Navidad, digamos, en cuanto Claro, a como efectivo. parecía nuestra Navidad, generó un tremendo efecto de dispersión del virus. Entonces, te están viviendo de nuevo días muy complicados. Tal como fue el 18, las fiestas patrias son estos de nuevo días claves. Bueno, y para lo que tenemos viene. también esta mutación que hace que el virus sea un 70%, dicen los científicos en Londres, más contagioso. Por lo tanto, no es que sea más letal, más peligroso, pero se difunde muchísimo más rápido, lo que pone también en riesgo la capacidad de los sistemas sanitarios, básicamente. Entonces, bueno, ya muchos suspendieron sus vuelos con Londres. Aquí en Chile el gobierno acaba de anunciar que se prohíbe la entrada de extranjeros que provengan desde el Reino Unido en los últimos 14 días. Por lo tanto, ya se están levantando las alertas, Yo no creo hay que que bajar la guardia, Maca. Es súper importante recalcar porque es verdad que la vacuna, que seguramente va a empezar ya la van a empezar a inocular esta semana, pero eso va a ser un proceso sumamente largo. Es decir, para que lleguemos a la inmunidad de rebaño tenemos que por lo menos estar vacunado el 70% de la población. Eso con muchísima suerte. El gobierno está apostando a que lo vamos a poder lograr el primer semestre. Pero hay que ver todavía. Probablemente Ya hay sea algún- para el 18, digamos, algo puede así, ser ¿no? que todavía nos tengamos que afrontar un otoño en la que no habíamos llegado a la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, es súper importante ver qué otras medidas podemos seguir haciendo. Y aquí hay un tema, porque estamos apostando a dos cosas, básicamente. Uno, a la vacuna, que va a empezar a llegar, y a lo otro, eventualmente, a las cuarentenas. Las cuarentenas, desgraciadamente, estamos cansados, la gente está cansada. La efectividad de la cuarentena hoy, y todos los especialistas, incluso los que abogan por ella, te dicen, no van a dar los efectos que necesitamos, porque para que la cuarentena realmente sea efectiva, necesitamos que sea rajatabla, y no podemos ya hacer la rajatabla. Es muy complicado. Ayer hicimos récord de permisos temporales. En cuarentena, por ejemplo, la región metropolitana. Por lo tanto, por ejemplo, mejorar en trazabilidad, que Chile todavía tiene muy al debe la trazabilidad. No estamos logrando detectar los contactos. Por ejemplo, hay comunas en las que ni siquiera llegamos a un contacto, es decir, ni siquiera logramos identificar a la gente que convive con la persona Y que comunas está con recursos. contagiada. Entonces, todavía hay un margen en los que podemos mejorar, ya no ni siquiera ya para frenar la ola, sino para atrasarla, para darle tiempo a la vacuna. Es decir, podemos ir en diferentes escalones, ahí tocando diferentes teclas. Sí, yo creo que la Maca tocó un tema fundamental, que son las cuarentenas, ¿no? Que probablemente tengamos que volver en verano, pero tenemos el problema de que son poco respetadas o no respetadas. Hace unos días apareció en el diario una nota donde decía que los alcaldes apoyan las restricciones, pero al mismo tiempo en la bajada decía, pero sabemos que no se cumplen, ¿no? O sea, ahí vamos a tener un problema serio, porque en Chile, en verano, las fiestas, la gente cansada, se van a cumplir poco, y aquí yo creo que el gobierno tiene un desafío muy grande, así como lo tiene en que la vacuna sea aplicada bien y llegue a Chile, en comunicar bien, ¿no? En comunicar bien lo que se va a hacer para que las cuarentenas sean acotadas, estén bien transmitidas, sin información contradictoria, porque lo que ha pasado en diciembre es que han habido ya varias versiones de lo que vamos a poder hacer, mañana probablemente haya otra, y naturalmente que eso afecta mucho a la credibilidad de la palabra pública, que es lo que yo creo que creo que es lo que está más desgastado aquí, ¿no? Equipo, la música nos indica que tenemos que irnos a una pausa porque al regreso va a estar aquí sentado junto a nosotros el exministro de Defensa, Mario Desbordes. Recuerden, con el hashtag Tolerancia Cero, mandarnos sus preguntas para poder también incorporarlas a la conversación. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Ya estamos de regreso junto a ustedes y está con nosotros el invitado que les habíamos prometido, el ex ministro de Defensa, candidato Mario Desbordes. Adelante, sí. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche junto a nosotros aquí en Tolerancia Cero para hablar de política y de tantas cosas. Partamos directo al grano. No está marcando ninguna encuesta, Mario. ¿Fue un costo demasiado alto haberse ido al gobierno? No, efectivamente antes de entrar marcaba, y vienen algunas encuestas, pero era necesario. El presidente convoca cuando se necesita. El presidente me pidió acompañarlo al menos en el periodo del plebiscito, que no era fácil. No se sabía cómo iba a estar el 18 de octubre, el primer aniversario, el plebiscito. ¿Lo estaba haciendo Malaspina? No, pero necesitaba un cambio en eso. No es una crítica a Espina para nada. No. Y honestamente también, ¿por qué no decirlo? Necesitaba algún par de figuras de la prueba en el gabinete. ¿Y no le parece que le hace mal a la política este juego como de citas musicales de que usted es diputado, renuncia al cargo que le había entregado a la gente, a ser diputado, y que designara un diputado allí para irse por 4 meses a defensa y después salir para ser candidato? No es el ideal. Yo me hubiera quedado hasta el final del periodo como ministro de Defensa feliz, un lindo cargo, pero la verdad es que la dinámica que se ha ido dando es que el sector está hoy día con hartas menos posibilidades que la que teníamos hace 7, 8 meses de repetir, y es necesario que los que podamos ayudar lo hagamos. ¿Es más probable que la derecha pierda la siguiente presidencial? Sí. ¿Lo que está diciendo? Hoy día, hace 6 meses no había duda que ganábamos, hace 5 meses ganábamos, hace 4 meses creo que ganamos, hace 3 meses hay que trabajar duro, y hace un mes salgamos todos a apoyar y hagamos una gran primaria muy potente, donde quien gane sea o tenga gran posibilidad de ser el nuevo presidenta o presidente de Chile. ¿Y qué es lo que ha cambiado en estos meses que hace que se haya desperfilado tanto la opción de la centro-derecha? No se ha desperfilado tanto. Chile Vamos sigue siendo la coalición mejor evaluada. ¿Pero por qué dicen que antes ganaban la elección? Pero y han ahora surgido no? otros liderazgos que hay que respetar. ¿Cuáles? Hay que respetarlos mucho. Daniel Jadwe, que marca muy bien en primera y en segunda vuelta, con atributos personales consolidados, y eso uno no lo puede negar, y es algo que es, punto, no nos guste o no. Y está bien consolidado. Pamela Giles, que también ha surgido con mucha fuerza, y algunos dicen, no, pero es un fenómeno pasajero. No es así. Hace meses que viene marcando. ¿Son electores o son adherentes quienes lo apoyan en la encuesta? No lo sabemos, lo vamos a ver en la elección. ¿Usted cree que ellos tienen una probabilidad alta de ganar la presidencial? Tienen probabilidad de ganarla si nosotros no hacemos bien un trabajo. Y el trabajo nuestro es tener una primaria muy fuerte, con todo lo que tengamos disponible para una competencia lo más fuerte posible entre nosotros, pero con fair play. Nada de gustitos personales, y en el resultado de esa competencia esperamos que deje muy arriba a la o el que gane. Y ese es el objetivo respecto a la presidencial. Pero además, creo que es fundamental, y antes que la presidencial, salir a trabajar por la constituyente. Mire, yo prefiero que Chile Vamos pierda la presidencial si es que logramos tener un buen resultado en la constituyente. Ese para mí es más importante que nada. Nos jugamos el Chile los próximos 50, 70 años, y creo que vale la pena el esfuerzo. Yo feliz con el trabajo con la Fuerza Armada, realmente feliz. Estábamos bien, y una estupenda relación con ellos, y me lo hicieron saber. Pero, bueno, creo que soy más útil en este otro lugar en lo que viene, y a disposición de la coalición. Tenemos que recomponer y reconstruir, volver a tener la mística que tuvo Chile Vamos, que la perdimos por culpa nuestra, y yo me incluyo. ¿Por qué usted siente que tiene apoyo en todo Renovación Nacional? Porque uno siente que hay una fracción del partido, que es la que quizá ha tenido más problemas con usted, que ha estado dispuesta a levantar o apoyar un candidato que no es militante del partido. Y claro, eso es algo que llama la atención, ¿no? Porque parece haber algo personal ahí, parece que su nombre genera una división muy fuerte en el partido, lo que en cualquier caso sería problemático, porque usted sabe que la historia de Renovación, que usted la conoce mucho mejor que yo, está llena de casos, digamos, de cierta antropofagia, ¿no? Sí, pero como a usted le gusta la historia, no le debe sorprender esto. Sebastián Piñera, en el 2005, los principales adversarios salieron de Renovación. Finalmente ganó la primera vuelta, pasó a segunda vuelta, y después fue el candidato presidencial. Ahora, hay un diputado que apoya efectivamente a Sebastián Sichel, que es una persona muy valiosa y que está bien. Pero hay más de un diputado, No. Mario. Yo tengo una lista conversando hoy día con varias personas que están apoyando a Sebastián Sichel. Me nombraron por lo menos a 10 ¿Diputados? diputados. Diputados no. Mire, y le agrego. Incluso están pensando en una comida mañana, le cuento. Perfecto, si está bien, eso está legítimo. El Consejo General del Maule, el de la cuarta, el de la octava y el de la quinta, donde está el senador Chaguán, incluso, eso por mayoría, los otros por unanimidad, me acaba de proclamar. Ahora, no es hoy día la discusión de quién es el presidenciable. ¿Tengo apoyo mayoritario entre Renovación? Sí, mayoritario.
¿Alguien ha surgido con el 100% de apoyo? Nadie. Pero En la en última Chaguán no presidencial nos dividimos, ¿ah? La opción Chaguán, pero usted no la ve porque no lo menciona poco. Recién ahora los acabo de escuchar decir el nombre En del todas senador las Chaguán. entrevistas que he dado he dicho que el senador Chaguán tiene una opción legítima y que tiene que ponerse a disposición del Consejo General, como ha hecho siempre Renovación, y obviamente serán los consejeros que decían, ahora en enero o en marzo, no lo sé todavía, un tema que tendremos que discutir internamente si es conveniente hacerlo ahora. Yo no sé si es conveniente hacerlo ahora, yo creo que lo de ahora lo que urge es la constituyente, la municipal y la elección del gobernador regional. Pero Pancho tiene todo el derecho, el senador Chaguán, todo el ¿Usted no derecho cree del que su mundo. nombre genera algo de división interna? ¿O sería esto un invento de los medios, por decirlo así? No, no genera. ¿Qué es división? ¿Que estén todos de acuerdo conmigo? No, no están todos de acuerdo conmigo. La enorme mayoría está de acuerdo conmigo. Y por lo tanto, división es que no todos están de acuerdo conmigo. No, no todos están de acuerdo conmigo. No, es que lo que pasa cuando uno lo ve de fuera es que Si resulta usted- curioso que hay un sector de su partido que quiera levantar un candidato que no viene de su partido ni viene de la misma tradición, y uno dice, bueno, aquí está pasando algo muy extraño, ¿no? No, no es extraño en la historia de Renovación. Y es legítimo. Y eso ha pasado en la última primaria. Renovación se dividió entre dos candidatos, Sandón y Piñera, y se dio libertad para apoyar a cualquiera de los dos. En el caso del partido, tengo la mayoría de los militantes, y si voy a una elección interna mañana no tengo duda que también me iría bien, pero mire, si aquí hay un tema de divisiones o no, la mayoría del partido está conmigo. ¿Y por qué, Ahora, por qué no se decide eso en una elección interna, en una elección primaria, digamos, para decidir quién es el candidato de Renovación La ley Nacional? no contempla elecciones primarias de partidos políticos internas, para eso está la primaria legal de las coaliciones, y mi partido tiene como mecanismo el Consejo General. Ya, pero la democracia cristiana va a hacer elecciones, el PPD va a Sí, hacer pero elecciones, ellos mismos la están- UDI probablemente lleva a dos candidatos a las primarias para que también los ciudadanos decidan. ¿Por qué no hacer algo un poquito Si más hay dos amplio? candidatos de renovación que quieran y tengan el mismo apoyo en el Consejo, puede ser una alternativa, yo no lo descarto. La UDI no va a hacer primarias convencionales. Las primarias convencionales, mire, la verdad que en plena pandemia, además, dentro de la DC están diciendo que probablemente tengan muy baja asistencia. La verdad que yo Pero no es creo... como pasar la máquina, llevar esta decisión a un Consejo General cuando hay otro militante destacado como el senador Chaguán que quisiera competir también. No, no es pasar la máquina, es las normas internas del partido que se han usado por 30 años y funcionan bien. Yo no tendría problema en hacer una primaria sin funcionar y se pudiera hacer. Hablemos en serio, Daniel. ¿Cómo voy a hacer una primaria en enero en plena pandemia si quiero de verdad movilizar gente? Si quiero que vayan 2.000 personas, 10.000 personas, perfecto. Pero el candidato a renovación necesita juntar por lo menos 400.000. Entonces, seamos serios. ¿Podemos hacer una primaria convencional en este minuto? No. Si estuvieran dadas las condiciones, feliz, no Mario, tengo ningún ¿y problema. Pero qué le- yo creo que eso es tratar de enredar la discusión. Sabemos que no se pueden hacer. Y si va a hacer una primaria convencional con las condiciones que tiene hoy día el país, con los riesgos que eso significa en términos sanitarios, chuta, perfecto, allá ellos. Pero ellos mismos están diciendo que va a ir poquita gente, que va a concurrir poca gente. Nos sorprendimos de la poca gente que fue a las primarias legales que hubo hace poquito rato a nivel nacional. Entonces, si queremos representatividad, el candidato representa Renovación Nacional. El órgano que manda acá es el Consejo General. Y yo me parece que es lo que hemos hecho siempre. Ahora, si están las condiciones para otra cosa en marzo, yo feliz voy a primarias convencionales si es que fuera realmente Y competitiva. esa la decisión opción. hay que tomarla en un Consejo en marzo, no en el del 5 de enero. No lo sé, es que el Consejo es autónomo. Los consejos, Pero ¿cuál es su opinión? tengo que hablarlo con la directiva. ¿Qué le parece que el presidente lo haya pareado con Sebastián Sichel para que salieran los dos de cargos de confianza del presidente? ¿Y qué opinión tiene de Sebastián Sichel, de sus convicciones, que primero estuvo en la democracia cristiana, luego Ciudadanos, luego se integró al gobierno de Sebastián Piñera, integró incluso el comité político, luego se fue al Banco Estado y ahora es candidato? Bien, Sebastián, sí, tengo una muy buena relación con él. Le tengo mucho respeto. Cuando era ministro nos llevábamos estupendo, yo era diputado. Creo que es una buena figura en el sector, una adquisición si se quiere, porque efectivamente él viene de la centroizquierda, de la democracia cristiana, pero ojalá más gente se viniera con nosotros desde la centroizquierda, de la zona moderada. Yo feliz de que haya más gente como Sebastián Sichel que cruce la vereda y empezamos a hacer pactos con ellos. Y Mariana que salieron Aylwin. los dos al mismo tiempo. Usted dijo que el presidente estaba bastante tranquilo, sin embargo, hubo rumores de otras cosas y usted dijo que era el segundo piso que había filtrado cosas. ¿Quién? No lo sé. Es que le pregunté al presidente y él me dice que no tenía ninguna molestia. ¿No tiene Sí. ninguna molestia con usted o con ninguno de los dos? Conmigo, por lo menos, ninguna molestia. ¿Usted cree que ninguno de los dos aprovechó el cargo para hacer campaña? Supongo que ninguno de los dos lo aprovechó. No, mire, yo no voy a hablar mal de los contendores y no creo que Sebastián lo haya usado para otras cosas. Él hizo su pega como presidente de Banco Estado y obviamente que
esa pega es bastante visible. Mario, Pero más allá ustedes- que eso, mire, me parece bien y espero que Sebastián esté en nuestra primaria porque necesitamos una primaria potente y Sebastián no hay duda que es una buena figura. Y esta primaria tiene que ser con fair play y también ojalá logremos atraer más gente que venga de sectores moderados del centro y la centro izquierda. Fíjese. Ojalá alguna vez tengamos una coalición más amplia en la que tenemos hoy día. Hemos ido ampliándola, pero no suficiente todavía. Pero en eso precisamente de atraer a los sectores más moderados, hemos visto que usted también le está haciendo guiño a sectores que no son los más moderados, por ejemplo el Partido Republicano. Hace algunos meses atrás usted era bastante reticente a, por ejemplo, emprender algún tipo de alianza, incluso hasta conversaciones eventualmente con ellos, pero ahora se le ve bastante abierto. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí abrirles la puerta? Pragmatismo absoluto respecto solo de la constituyente. Si la coalición lo aprueba, yo no me voy a oponer para nada. ¿Y hasta dónde llega el pragmatismo? Sumar figuras como, no sé, que pudiera sumar el Partido Republicano, ¿usted le da lo mismo a cualquier figura que sume, aunque sea competitiva? No, evidentemente que no. Pero mire, José Antonio Caz ha sido muy claro, él no quiere un pacto con nosotros, es de oposición, no está dispuesto a pactar con nosotros en la municipal, en la parlamentaria, en la presidencial. Él ha hablado bien No. mal de usted. Ha hablado mal de todo el mundo, así que no, No, es pero novedad. usted ha sido- Le acaba de sacar la mugre a Eli Matei, a Joaquín Lavín, a rato la agarra conmigo. Su forma de hacer política en el último tiempo, lamentablemente, porque no era la característica de él como líder, y eso yo lo Pero, lamento Mario, mucho, es la de enlodar y ¿Y en ensuciar. esas condiciones usted es partidario de sumarlo a la lista? Hay que ver en la constituyente qué es lo que decía la coalición, yo no me voy a oponer. Pero Pero los quiero saber qué es lo que nombres piensa tienen usted, que- no, claro. no respecto a lo que No no se va a poner, alcanzamos- sino lo que usted va a impulsar. Daniel, no alcanzamos a hacer el análisis que deberíamos hacer, que es lo que ha hecho, por ejemplo, en España el PP. Vox le restó votos a la coalición, su partido, perdón, al PP. Salieron más votos de los que entraron. Ese ya es un problema. Pero acá no alcanzamos a hacer ese análisis. Si va a ir gente moderada a la coalición representando las ideas de republicanos, bien. Pero si van a ir, no sé, de la carrera o Melnik, ojalá no, porque la verdad es que no veo qué pueden aportar en una constituyente. O sea, ¿ustedes quieren tener un derecho de veto sobre los nombres que No, ellos lleven? no, si yo no voy a participar en eso. No voy a ser yo el que decida eso, ni me voy a oponer tampoco. Pero va a participar en esa Hay discusión. Hay un comité, hay un comité que está a cargo de eso. Yo no soy el interventor de renovación ni nada. Hay un presidente de partido a quien respeto mucho, que es Anabel Provence. Hay un equipo que está trabajando, está el ex subsecretario Villa y la vicepresidenta Paulina Núñez, y se está conversando recién la posible alianza. Y respecto a los candidatos, se tomó una decisión en Chile Vamos. Hay un comité amplio que está viendo los candidatos de los 4 partidos. No cada partido tiene una cuota e integra su cuota, porque probablemente Renovación en algún caso, por poner el ejemplo desde nosotros, pudiera tener candidatos más débiles en un distrito y por tener cupos vamos a debilitar la lista. Se acordó trabajar en conjunto y las listas las van a confeccionar en conjunto y por lo tanto eso va a pasar incluso si es que se incorporara republicano. Pero mire, he escuchado nombres bien buenos de lo que ha planteado la gente republicana como el exdiputado Esquella. Si eso fuera los nombres, bueno, estupendo. Mario, ¿cuál es, diría usted, su principal diferencia con los otros candidatos presidenciales de la primaria de Chile Vamos? Es un tema que se va a ir viendo en la campaña. Estamos trabajando un programa de gobierno y más que plantear diferencias es cuál es mi visión de lo que hay que hacer en adelante. Primero porque no queremos diferenciarnos en negativo. Lo conversamos con Evelyn y con Joaquín, queremos que haya fair play incluso en eso. Claro, pero usted plantea algo distinto a los demás candidatos, me imagino, ¿no? Sí, Si yo por planteo algo participar. distinto. Parto de una base distinta, me interesa que construyamos un proyecto político a partir de ideas que siento que me identifican más a mí y también a Renovación Nacional, una lógica similar a las centroderechas europeas, el PP de España, la CDU alemana. Estamos trabajando con las fundaciones de partidos europeos presentes acá en Chile. Queremos construir una propuesta en donde la economía de mercado sea importante, pero con apellido social, en donde la solidaridad no es un elemento propio de la política de la izquierda, es también nuestra y lo planteo desde el día 1. Gente como Ludwig Erhard en Alemania, lo decía en la mañana en otro programa, es así, o sea, la CDU del día 1 nos dice la solidaridad es un elemento fundamental de la economía social de mercado. Lo mismo pasa con una serie de otros aspectos. Mire, Pero eso Sí, es bien usted parecido a lo de diría- Lavín, ¿no? Es no lo he bien parecido escuchado a lo decir que... eso. No. Porque Joaquín Lavín planteaba la socialdemocracia, que más bien no hubiera No, pero querido es decir la distinto la socialdemocracia. socialdemocracia que el socialcristianismo. Son distintos allá y acá. Pero ¿Usted Mario, diría que ¿cuál- quiere ser candidato de continuidad del presidente Piñera?
Es que de continuidad de un gobierno que no pudo desplegar su programa de gobierno, obvio que no. El presidente tuvo que dedicarse ahora a la contingencia, la de octubre y la Pero el programa de gobierno del presidente Piñera del año 2017, ¿a usted hoy en el Chile de hoy lo identifica? Muchas cosas sí y otras no. ¿Qué no? Yo firmaría Escazú, creo que es necesario. ¿Qué más no lo identifica? No, yo no me voy a diferenciar a costa de este gobierno. El presidente creo que ha hecho un buen gobierno en muchas cosas. Se ha sacado la mugre por sacar adelante el tema del COVID, lo ha hecho bien. Este país va a empezar a vacunar. Pero que podría decirse que, por ejemplo, que el programa del presidente Piñera sea semejante a la democracia cristiana de Alemania, por ejemplo. Creo que evidentemente hay una diferencia gigante. No se parece. No se parece. Pero los programas de gobierno se construyen en coaliciones. En este caso, en Chile. No es lo mismo que en Europa. En Europa son ciertos... bueno, en Alemania sí hubo una coalición ahora. Sí. Ahora hay una coalición, pero con un partido que es hegemónico, salvo en Baviera. Pero cuando se construyen programas en colectivo, con varios partidos políticos, uno tiene que incorporar elementos que son importantes para los partidos aliados. No puede el partido que gana la primaria pretender imponerle el programa a los demás. Con todo, creo que la mirada social cristiana es la que Chile necesita para lo que viene, más inclusiva, con una subsidiariedad en el amplio sentido y no en el sentido restringido que nos tiene cierto acostumbrados la Constitución que va de salida, en donde entendamos lo social como algo en sentido humano, mucho más amplio. Pero ¿cuánto de eso de verdad cuaja en su sector? Porque uno lo escucha hablar a usted y uno dice, ¿cuánto de esto, por ejemplo, lo comparte un Carlos Larraín, un Andrés Alamán, los sectores del empresariado? Porque uno lo escucha a usted hablar y usted dice, la CDU alemana, pero la CDU alemana es más parecida a nuestra democracia cristiana que Renovación Nacional. Entonces, ¿cuánto de lo que usted dice realmente cuaja y tiene asidero en su sector? Lo que yo le estoy señalando no es nuevo. No es algo, desde luego no, pero para un sector de su para una parte de su sector sí. Carlos Larraín está completamente de acuerdo con esto. Las diferencias con Carlos Larraín no son de este tipo. Yo creo que Andrés Alamán también, hemos conversado esto. Diego Chalper, por ejemplo, que ha aparecido como en oposición conmigo en algunos minutos, está totalmente de acuerdo en esto. Esto no es nuevo para la centroderecha. Lo que pasa es que en la década del 80 pero se lo han tenido bien guardado, digamos. No, para nada. La centroderecha hasta el 73 era esta, sus banderas de lucha. Lo que pasa es que en la década del 80 se nos impone una determinada forma, que es, ¿cierto?, la de Chicago. Y esta visión es la que es ser de derecha, nada más. ¿Y qué tan dominante sigue siendo eso que usted llama Chicago? Porque yo creo que ahí hacia allá apunta la pregunta de la Maca, ¿no? Siendo legítima, yo la respeto, pero no la comparto. Pero hoy día sigue siendo muy dominante, pero sobre todo por otro grupo. Usted mencionó el empresariado, buena parte del empresariado. Buena parte de la élite. ¿Y en la UDI? No, toda la no, en la UDI sí, pero piso? En el segundo piso no digo que es predominante. Absolutamente predominante. Entonces, ¿y usted quisiera hacer un corte en la historia de la derecha en Chile? ¿Pasar de esa visión de Chicago a una visión distinta? Complementarla. Si no tiene por qué estar en pelea constante Friburgo y Chicago. Aquí hay un académico que, si no lo cito, me reta. No tiene por qué estar en conflicto, si son legítimas. Pero nosotros entendemos cuando me dice a mí determinado académico, mira, usted no es de derecha porque no defiende la economía de mercado. Claro que defiendo la economía de mercado, lo que pasa es que con apellido social. Y el apellido social incorpora una serie de factores, no hay ninguna duda. Cuando yo digo... Tú hiciste una columna el otro día que le dan el clavo en una de las discusiones que tenemos que tener. Nos espantamos porque China se está comprando determinadas empresas, pero resulta que nuestra legislación no permite que el Estado sea empresario. Pero sí lo puede ser el Estado español, el Estado italiano y el Estado chino en Chile. Es ese tipo de mirada restrictiva que no se condice con los tiempos. ¿Habría que facilitar que el Estado, por ejemplo, tenga un rol más activo en la economía? Pero por supuesto, en algunas áreas sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no sinceráramos de una vez por todas lo que pasa con el Transantiago? Si el Transantiago al final del día, hoy día es estatal. La verdad de las cosas es que el fisco nos cuesta tanto todos los meses, a todos los chilenos, que a esta altura yo no sé si se justifica y es una discusión que hay que dar, que siga teniendo este mote de privado cuando el nivel de subsidio. Ahora el Estado va a construirle los terminales, va a tener que comprar los espacios para terminales, etcétera. No sé, hay que dar esa discusión. Pero yo no digo que el Estado se meta más, pero tampoco cerrarnos a que lo pueda hacer, en algunos casos. Yo no promuevo más Estado. Creo en el libre emprendimiento, creo en la libertad de las personas para construir, para emprender, etcétera. Pero esto debe tener límites, tiene que tener marcos, tiene que haber alguien que se encargue de que no haya abusos, de que no haya monopolios, de que no haya integración vertical. Si los grandes problemas que estamos teniendo es por estas distorsiones
distorsiones, que para decirlo de una manera muy suave, muy bonita, que tiene la economía de mercado. Usted decía recién que esta mirada es hegemónica entre el empresariado, fundamentalmente. Un sector, no todos. Ok, eso sigue siendo muy relevante en la derecha. Andrés Araman alguna vez habló de los famosos poderes fácticos, uno de ellos era el empresariado. ¿Eso todavía no sé es si así? son de derecha. No, son empresarios antes que nada. Pero Ahora, no Mario, tengo, mira, yo no tengo nada contra los empresarios. Digo, esa es su visión, está bien, no la comparto. Yo creo que en la medida que no se entienda, lo cité un par de veces, tuve la oportunidad de conocerlo acá mismo en una reunión, a Luigi Singales. Les dijo aquí mismo a nuestros empresarios, señores. ¿En qué medida los problemas de este gobierno residen en el segundo piso, que es lo que usted acaba de sugerir de algún modo? Ahí habría una falta de comprensión. No. Que la pregunta que me hacen es si en el segundo piso prima Chicago, pero eso no significa que los problemas de Chile tengan que ver con Chicago. No, pero los problemas del gobierno tienen que ver con ese segundo piso. Algunas veces sí, otras veces no. Mire, quiero aclarar otro punto más. Chile ha crecido y se ha desarrollado mucho en los últimos 40 años. El que pretenda que aquí no se ha hecho nada, ¿cierto?, no reconoce el piso mínimo en el debate. Hay algunos líderes de la exconcertación que me dicen: usted no defiende más que mis partidarios actuales. Yo escuché acá en Chile a Francés Piketty decir que éramos el país más desigual del mundo, y por la única vez que he ido a Ciudad de México, me invitaron a un seminario, puso Piketty en el salón del lado y le dijo a los mexicanos: ustedes son el país más desigual del mundo, y usó los mismos argumentos que para Chile. Nosotros somos un país que ha avanzado muchísimo, pero hay miles de cosas que se han quedado debajo de la mesa, miles, mucha gente que se ha ido quedando atrás. Por eso hay que retomar urgente la agenda antiabuso. Por eso las desigualdades que tenemos, que son groseras en algunos casos, no pueden seguir existiendo. Y quiero ir a un punto. Me criticó el otro día un rector Peña, un gallo muy inteligente, muy capaz, y él decía en una entrevista, que creo que fue acá, mire, si a la gente no le molestan las desigualdades, eso es una mentira, es populismo, porque las desigualdades son, pues, si el que gana más tiene un mejor auto. Si esa no es la desigualdad que le molesta a la gente está hasta aquí con otra desigualdad, y lo dice, y yo le recomiendo a todo el mundo, lea los informes del Programa Nacional Unidas para el Desarrollo. Las encuestas del PNUD lo dicen desde hace 20 años, 10 años, 5 años. Oiga, el 10% de los ciudadanos no tiene ni un temor a enfermarse. El 80, 90% tiene terror a enfermarse de una enfermedad grave porque no tiene cómo enfrentarla. El 10% tiene terror no tiene problema en jubilarse. Se le termina la vida laboral y se van feliz a descansar o a viajar. El 90% tiene terror a jubilarse. Los abusos, la persona que agarra el teléfono, llama y se consigue una hora o una reunión con quien se le da la gana, versus el otro que tiene que esperar 3, 4 meses para conseguir. ¿Y eso el gobierno no lo ve, Mario? ¿Esa es la lo ve. desconexión con la calle? ¿Eso sí es la clave del 7%? Sí lo ve, si este tema es que tampoco hay que caer en la idea que este gobierno no reconoce nada, no sabe lo que está pasando en la calle, porque no es así. Pero entonces llegan tarde. El ministro Briones el otro día hizo una autocrítica diciendo que se podía haber hecho un poco antes. Pero esa autocrítica casi un año después. Es decir, hay un tema también de las herramientas que se están usando. Usted ahora está siendo súper crítico de la focalización, que ha sido un pilar esencial de las políticas de este gobierno y de la derecha a lo largo de los últimos 40 años. La focalización es necesaria como regla general, porque los recursos son escasos. En crisis tan salvaje como esta es donde yo digo, quizás la focalización hay que agarrarla y dejarla a un lado por ahora. ¿Y eso el gobierno no lo entendió? No sé si no lo entendió o no está de acuerdo. Un tema también es no estar de acuerdo. O que los recursos siguen siendo tan escasos que es mejor hacer focalización. Si un tema de estar o no de acuerdo. Pero, por ejemplo, usted abrió la puerta al 10%. Muchos se lo echaron en cara dentro del mismo oficialismo. Sí. El primer retiro del 10%. ¿Qué le pareció el segundo retiro? A ver, el primer retiro del 10% se da en plena pandemia, cuando necesitamos que la gente se quedara en la casa. La gente estaba saliendo a las calles igual, y recorrí varias comunas en donde uno veía que la gente salía por necesidad. No, espero que no se haya aplicado nunca, dicho sea de paso, esta norma que sancionaba a aquel que no cumplía la cuarentena, como si fuera lo mismo hizo una fiesta que salir a buscar platita para parar la olla, que era lo que estaba pasando en las poblaciones. Pero porque el gobierno no llegaba con la ayuda. Eso lo dije en su minuto. No es que el gobierno implementó una serie de ayudas muy potentes, pero no alcanzaban a toda la población. Eso es evidente. Las pymes estaban pasándolo muy mal, los comerciantes lo estaban pasando muy mal. Y siempre lo dije, esto no es una política pública, esto es una medida de urgencia. Y el segundo retiro que se está pagando ahora. Mala medida, porque ojalá la gente no tenga que pagar con sus ahorros. Pues, ¿cómo es posible que le tengamos que decir a la gente, sabe que más rásquese con sus propias uñas? Entonces, siendo mala la medida, me criticaron duramente. Yo decía, pero ¿qué me propone a cambio?
Y ninguno de los grandes críticos que con mucha pompa escribían en los diarios planteaba nada a cambio. Y creo que era lo que había que hacer en ese minuto. El segundo retiro, pucha, tengo mis dudas, pero bueno, ya está aprobado, el gobierno planteó una fórmula que me parece acotada. Hoy día se está planteando un tercer retiro cuando ni siquiera pagamos el segundo. Yo creo que no es la salida. Lo que tenemos que hacer, así como el gobierno reconoció que era necesario quizás el segundo retiro porque el gobierno no tenía recursos para enfrentar lo que venía, ver cómo hacemos si es que esta situación sigue. Porque vamos a empezar a vacunar, esperamos que el primer semestre ya tengamos un porcentaje importante de la población vacunada gracias al trabajo que ha hecho el ministro de Salud, el ministro de Ciencia, que es poco desconocido, pero también ha estado detrás del tema desconocido, el que ha estado pero detrás del tema de la vacuna. ¿Qué debería hacer el gobierno para parar este tercer retiro? ¿Qué medida específica haría usted para que no fuera necesario este tercer retiro? Mire, un IFE, no sé a estas alturas qué punto cero será, lo más amplio posible, más allá de si la comuna está o no está en cuarentena. ¿Y un tercer retiro se podría discutir en marzo si estas condiciones no se dan? Yo espero que no. Pero debería haber un IFE para todo el país. Yo espero que no, sí. Yo espero que no porque, o sea, puedo insistir, lo peor que le puede pasar a la gente es que le digamos, oiga, arréglesela usted solo. Si es eso es el retiro de plata de los fondos de pensiones. Mucha gente que efectivamente está quedando sin plata. Bueno, también sinceremos un par de cosas. Se lo planteamos a nuestro gobierno. ¿Por qué no le devolvemos el 100% a aquella persona que ya tiene 50 y tantos años y que tiene una densidad tan baja que igual va derecho a la pensión básica solidaria? ¿Para qué? Si esa persona va a tener una pensión de 10.000 pesos. Quizá a esas personas, bueno, obviamente a los enfermos terminales y otros más, devuélvale sus fondos de pensiones. Eso es. ¿Usted ve que en este último tramo del gobierno de Sebastián Piñera él se la está jugando precisamente por lo que usted decía, lograr una vacunación rápida, efectiva, poder sacar al país de la crisis más o menos rápido, lograr algún punto de crecimiento? ¿Cuál es el legado que cree usted va a dejar Sebastián Piñera? Mire, yo tengo la convicción de que cuando se analice la crisis del COVID y se compare de verdad pera con pera, porque hoy día no tenemos las cifras a nivel del barrio incluso, reales. Cuando tengamos cifras reales nos vamos a dar cuenta que sí se hizo bien el trabajo. Se lo hizo bien Jaime Mañalich, puede haberse equivocado en esto o en aquello, pero en el balance lo hizo bien. El doctor París lo ha hecho bien. El presidente ha estado personalmente metido. El tema de los fierros, nadie discute que por Dios que sirvió tener la cantidad de ventiladores que se compraron. Las vacunas, se anticipó a Estados Unidos incluso. Porque ahora el gobierno de Estados Unidos le dice a Pfizer, mire, no le venda a nadie. Y Pfizer, perdóname, pero tengo contrato con algunos países. Bueno, con ellos cúmplale, pero no le venda a nadie más. Orden ejecutiva del presidente Trump. Y nos salvamos. ¿Por qué? Porque el presidente Piñera, el ministro París, el ministro de Ciencia, habían estado trabajando hace meses y apostaron a 4 o 5 al mismo tiempo. Se invirtió, se gastó plata en eso. Se les permitió hacer campo clínico acá. Lo otro que este gobierno estaba de cabeza trabajando, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, es la recuperación económica. Es fundamental. Si hay 2 millones de personas cesantes, tenemos una cantidad enorme de cesantía que quizás no estamos viendo. Hay mucha pyme que pensó que se iba a sobrevivir, pero viene esta rebrote, digamos, no sabemos si es segunda ola o no, y nuevamente nos pone en jaque a las pymes. El gobierno está trabajando fuerte en la reactivación y yo confío en que las medidas que está tomando son adecuadas para lograr recuperar empleos de manera masiva. Mario, cuando se vea lo que ha sido este gobierno, sin lugar a dudas, lo que ocurrió el 18 de octubre y las semanas posteriores y todos los meses posteriores va a ser vital. En una entrevista de la expresidenta Jacqueline Barrizelberger de la UDI, ella reveló que dice que el gobierno estuvo mucho más cerca de caer de lo que se cree e incluso habló de un golpe de Estado blanco, incluso que hubiese nacido del propio sector. Usted fue un testigo privilegiado esos días de lo que estaba ocurriendo. ¿Concuerda, tiene la misma apreciación de la expresidenta de la UDI? Yo creo que estuvo en riesgo la República, no el gobierno. No iba a caer solo un gobierno. También ¿Pero podía haber caído el gobierno? La República completa, sí. ¿La República completa? ¿A qué se refiere? El sistema nuestro completo. La gente, mire, distingamos por favor para empezar, porque si no empiezan a arder las redes de la extrema allá que me dice que este señor otra vez con los grupos violentos, pequeños, minoritarios, pero muy violentos, causaron estragos el 18 y el 19 y en alguna otra fecha específica. Esos grupos violentos provocaron desestabilización en cierta medida, sí, pero no son esos grupos los que provocaron que el gobierno entero tambaleara, que el sistema entero tambaleara. Fueron cientos de miles de personas aburridas, cansadas, choreadas, hastiadas, póngale el nombre que usted quiera,
que nos salieron a decir a las calles, en algún minuto hubo 3 millones de personas en la calle, o sea, el 20% de la población del país en la calle. ¿Qué país resiste eso? ¿Qué gobierno resiste eso? Pero la expresidenta de la UDI habla de sectores dentro de la No sé, pregúnteselo a la Jacqueline. ¿Usted no lo vio? No, nosotros estábamos todos tratando de apuntalar para que esto se mantuviera, oposición y gobierno, y nos reuníamos con... hubo decenas de reuniones que no han salido a la luz porque no eran necesarias, pero nos juntamos unos con otros y decimos, compadre, ¿cómo escuchamos a la gente y le decimos, ¿sabe qué? Mire, entendí lo que me está diciendo. Entendí cuando tengo cientos de miles de personas en las calles al mismo tiempo. Yo con los críticos del acuerdo del 15, mire, más allá de la violencia, yo firmé pensando en esos cientos de miles. He hecho una miradita en Netflix a un lindo documental que hay sobre lo que pasó en Ucrania hace unos años atrás. Empezó en una plaza, por un tema específico. Cuando querían salirse, ¿no es cierto?, de la órbita rusa, etcétera, termina cayendo el gobierno. Efectivamente, estuvo ese riesgo. El acuerdo del 15, facilitado por el presidente y concordado entre los que estábamos como dirigentes políticos, hizo que la ciudadanía dijera conforme, me escucharon, al menos en eso, me dieron un camino, les doy la posibilidad de demostrarme que se puede salir. ¿A qué se refiere cuando dice que estaba en riesgo de que cayera la República? ¿Qué significa eso? Cuando cae un gobierno te reemplaza a otro. Llega otra persona al gobierno. Aquí caía el gobierno, el Congreso y varios más. ¿Llegaban los militares? No, los militares no están dispuestos a intervenir. O sea, si llegan los militares, guerra civil. Porque se tendrían que haber aquí opuesto a la masa de gente que está en la calle y los militares no están dispuestos a eso. El ejército y las Fuerzas Armadas no estaban dispuestos aquí a dispararle a los agentes. Pero si cae la República, cae el gobierno, cae el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Hay varias posibilidades, pues se refunda, se empieza de nuevo. Francia lleva 5, a la quinta república ya, entre medio de 2 imperios, etcétera. Con los militares que intervienen. En la quinta no. Al principio sí. En Argelia, pero no en... Sí, claro. Que es lo que desencadena todo. No en París, en 68 tampoco. ¿Alguna pregunta sobre la Convención Constitucional? Porque usted dice que es la discusión más importante y le pido respuestas cortas porque entiendo que nos queda poco tiempo. ¿Usted es partidario de una votación final del texto por 2/3? Ojalá acuerden eso. Perfecto. ¿Sobre el régimen político deberíamos conservar el presidencialismo? Sí, pero una lógica más a los Estados Unidos, con un Congreso fuerte que fiscalice, que tenga contrapeso real. ¿El sistema electoral actual le gusta? Sí. ¿Sí? ¿No le parece que produce mucha dispersión, mucha atomización y fragmentación? Es un riesgo de tener sentados en el Congreso o representados en el Congreso a la amplia mayoría de los chilenos. ¿No cree que las dificultades del gobierno han pasado en parte por ahí, no? No, en absoluto. Perfecto. ¿La autonomía del Banco Central? Por supuesto. ¿Derechos sociales consagrados en la Constitución? Sí. ¿Cuáles? Y... Si más allá que estén consagrados, nadie discute si hay derechos sociales consagrados. ¿Pero garantizados por vía judicial eventualmente? El punto es si están garantizados o no por vía judicial. Y de repente si nos llenamos de derechos sociales floridos y garantizados por vía judicial, no sé, será la Corte Suprema la que tendrá que asignar recursos fiscales, ahí tengo mi duda. Excepcionalidad, iniciativa del gasto exclusiva por parte del presidente de la República. Sí, absolutamente. En materia de pensiones también. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, pero por eso que se lo pregunto. No estoy de acuerdo en materia de pensión. Iniciativa del gasto fiscal exclusiva del Ejecutivo, sí. Porque de lo contrario los parlamentarios van a estar disponiendo de la billetera fiscal y eso me parece que sería una barbaridad. No hay que volver a eso porque lo hubo. Y es una de las causantes de la crisis que vivió este país hace unos 50, 60 años. Mario, ¿hacia dónde debe crecer la derecha social? ¿Hasta dónde está dispuesto a conversar? Usted dice que va a conversar con la oposición. Pero eso no significa que se incorporen o se alíen conmigo. Yo tengo que ser capaz de conversar con fuerzas distintas a la mía, que están en veredas distintas, y de estar dispuesto y allanarme, ¿cierto?, en un diálogo en donde cada uno sea capaz de ceder algo, defendiendo lo que para mí son los elementos básicos. Claro, pero pensando en la lógica de ampliar la derecha, ¿no cree usted que hay, posibilidad dentro de la democracia cristiana de poder tener algún apoyo? Mire, tengo una gran relación con buena parte de la bancada de C, si no toda. Muchas veces sentí que estábamos muy cerca con buena parte también de su bancada, por supuesto que podría ser, pero la DC tiene que hacer un proceso, definirse si van a ser efectivamente como la DC alemana o no, porque hoy día no se parece mucho a la DC alemana y lo pude comprobar al ir a las reuniones de la IDC en Europa. Fui a 2 reuniones y lo que era notorio es que lo que plantea la DC alemana o el PP de España no necesariamente es lo que plantea nuestra democracia cristiana en Chile, y un tema que ellos tienen que debatir internamente, hacia dónde parte la DC. ¿Pero por qué no se parece? ¿Dónde están los criterios
tan discriminante a su juicio? Bueno, uno puede ver dentro de la DC chilena las mismas dos almas. Hay un alma social cristiana y hay una alma que se acerca más a la socialdemocracia, aquí en Chile. Y uno lo puede ver en las declaraciones de sus distintos dirigentes, que se sienten más cómodos pactando con el PC o con el Frente Amplio que con los radicales o con Renovación, por ejemplo. Y es legítimo. Es una discusión que tiene que hacer la DC. ¿Usted no está de acuerdo entonces, como dice Joaquín Lavín, en que el próximo tiene que ser un gobierno de unidad nacional? Ojalá se pudiera, pero lo veo difícil. No por Joaquín, que es una gran persona, y si nos gana la primaria, bueno, obviamente ¿Usted feliz de sería su apoyarlo. generalísimo si él ganara la primaria? Primero me tiene que ganar la primaria. Pero ante la eventualidad que eso ocurriera, si Joaquín Lavín, que en este momento la encuesta está mejor aspectado que usted, quien gane ¿usted tiene que sería tener, su generalísimo? quien gane tiene que tener el apoyo de todos los demás. En el anterior proceso, dos antes, era Lawrence Goldberg el que sí o sí era el presidente de Chile. Y ganaba nuestro sector, ¿cierto? Y no terminó la primaria Lawrence. Yo, por cuestiones que al final, además, entiendo que no pasó nada en términos judiciales. Sale Pablo Longueira del gobierno, marcando 0, y gana la primaria. Entonces tenemos ejemplos no muy lejanos de que la verdad que a estas alturas está muy abierto todo. O sea, a Lavín se le puede quemar el pan en la puerta del horno. No, Lavín podría perder una primaria, por supuesto, porque si no, ¿para qué vamos a salir a competir? Pero es un gran líder. Y si llega a ganarme la primaria, donde él me necesite voy a estar. Y si la Evelyn me gana la primaria, o Sebastián me gana la primaria, donde él necesite que estemos, tenemos que estar los demás. Si eso es lo que de verdad justifica una primaria y que Sebastián salga, que estemos todos decididos a ir en esto. ¿Ve riesgo de populismo, como plantea hoy en una entrevista el exministro Felipe Larraín, donde dice literalmente el populismo no debe dejar mudas a las buenas políticas públicas, al futuro del país y al bienestar de todos? Siempre hay riesgo de populismo, por supuesto. Y plantear el tercer retiro como una cuestión evidente, absoluta y casi positiva, me parece que lo es. ¿Está de acuerdo con Felipe Larraín? Sí, no, pero no sé a qué se refiere con populismo. En general con Felipe hemos coincidido en muchas cosas. Claves de Lucía es un trabajo estupendo que no es necesariamente ortodoxo como hay otros, no sé, otros. ¿Cómo quiénes? Otros. Como Libertad de Desarrollo, por ejemplo, de que su asesor Hugo Herrera hace poco dijo, LID es incompetente, un tapón para las ideas de la derecha y una pléyade de activistas. ¿Está de acuerdo con eso? Hugo es un gran amigo y es una de las personas que me está ayudando. ¿Está de acuerdo con ese diagnóstico? No 100% con eso. Mire, el Libertad de Desarrollo es una centro de pensamiento que defiende ideas, a mi juicio, sin revisar un poco cómo habrían evolucionado quienes los planteaban hace 50 años atrás, pero legítimo también. O sea, hay gente en Libertad de Desarrollo muy buena también, y es una posición legítima. Si no porque no esté de acuerdo con ellos con unas cosas, no van a ser legítimos. Y es parte de la centro-derecha, por supuesto que lo es. Ahora, no comparto con ellos muchas cosas. Cuando hicimos el postnatal de 6 meses, desde Libertad de Desarrollo se decía que era la peor política pública de la historia de la humanidad porque iba a dejar cesante a todas las mujeres. Hay muchas políticas públicas a las que se han opuesto. Sergio Nofre-Jarpa me decía que él tenía muy patente cómo lo trataban de izquierdista cuando pactó la reforma laboral con Cortázar y el presidente Elwin, la reforma tributaria con Fox y el presidente Elwin. Y como desde allá se le decía, entre otros, y tenía guardados los recortes de prensa, le decían que era un izquierdista, etcétera. No son dueños de la verdad en la centro-derecha, son una posición dentro de la centro-derecha que es legítima, pero no son ellos la derecha como se ha querido. ¿Usted rescata más ese legado de usted, el de Sergio Nofre-Jarpa, por ejemplo? Por supuesto que lo rescato muchísimo. Mucho. Y para mí es un orgullo escuchar al presidente Elwin en su homenaje como el hombre del año en ese minuto por la Universidad Alberto Hurtado, y eso está grabado, yo tengo el video, en el ex Congreso Nacional, agradecer a pocas personas, y de las pocas personas, y creo que la única de centro derecha a la que le agradeció fue a Sergio Nofre-Jarpa, con nombre y apellido. Gracias a Sergio Nofre-Jarpa pudimos sacar adelante las reformas que permitieron la transición, la democracia de los acuerdos, etcétera. Es un orgullo. Mario, ¿qué rol va a jugar usted ahora en Renovación Nacional? Se dice que va a llegar a ser primer vicepresidente, ¿eso ya está zanjado? Vicepresidente, no sé si primero o no, pero a colaborar con la directiva, a trabajar en equipo con la actual directiva. ¿Le parece que la directiva lo ha hecho bien este tiempo? Para todo lo que hemos pasado, sí. Uno ve que hay demasiado ruido, ¿no? Hay especialistas en ruido en todos los partidos. En Renovación hay un grupito que tiene más especialidad que ¿Y nosotros. cómo los va a ordenar?
Yo no vengo a ordenar gente, no soy... Hay hartas expectativas con usted de que viene a poner orden, porque hablan de pandillas, que usted va a poner ahí un poco de paz en aquello. No me gusta esa frase. Son grupos distintos que hay una disputa por el poder dentro del partido, eso es verdad. Y tenemos que posponerla en pos de lo que más importa hoy día, que es una buena elección de constituyentes. ¿Cuándo deberá hacer esa elección, Mario? Si vamos a hacerla ahora, yo preferiría hacerla en marzo. Porque está planteado una semana después de las elecciones de Sí, es como extraño porque se superpone con la municipal y la de constituyente. Sería raro hacer una campaña interna, se había planteado en junio, pero si hay intención de adelantarla, yo cero problema. ¿Y usted problema. en qué cargo iría? No lo sé, pero de presidente no lo creo, difícil. Ya fui presidente del partido y además si pretendo que el partido me promueva una primaria, sería raro ser presidente del partido y además el candidato del partido en la primaria. ¿Y el CERVEL, de acuerdo a la ley, no lo permitiría, o sí? No tengo problema, yo no tengo las 2 reelecciones, que es lo que pasó con Jacqueline, por eso no pude ir. ¿Y aparte de RN va a ser candidato del PRI también? Me lo ha planteado el PRI, es un tema que hemos conversado antes de que yo entrara al gabinete. Lo que pasa es que entré al gabinete y eso se congeló, pero el PRI es un partido de centro que tiene una base social no menor, es bastante más grande que muchos partidos que figuran más en los medios de comunicación. ¿Como cuál? Pero no tiene ni un ministro siquiera el PRI. Es que no tiene parlamentarios, ese es el único punto, pero tiene alcaldes y tiene concejales y tiene cores. Y bastante más que partidos que tienen harta más páginas en los medios de comunicación. Varios más, porque no tienen alcalde y concejales, porque tienen un concejal o un alcalde. Bueno, el PRI me ha planteado eso y es un tema que tenemos que conversar. Se identifican con lo que hemos planteado, con lo que hice y con lo que no hice en octubre y noviembre. O sea, usted quiere llegar a la primaria como candidato de 2 partidos, Renovación Nacional y el PRI. Yo quiero llegar a la primaria como candidato a Renovación Nacional y si el PRI me apoya, yo también feliz. Por supuesto que no le voy a decir que no. Es un partido al que yo aprecio y respeto harto. Mario, muchachos, tenemos que ir cerrando, pero nosotros, y usted ya lo sabe, porque es la segunda vez que viene, es el primer invitado que se repite en 2 roles distintos. Pero tenemos nuestro minuto de confianza, usted lo va a tener al final, Mario. Vamos a partir por ti, Daniel. Sí, gracias, Mati. Quiero partir recomendando un libro. Este libro se llama Economías Extremas. Está escrito por un economista británico que se llama Richard Davis, que lo que hizo fue que recorrió 9 lugares del mundo para dar cuenta de condiciones económicas extremas. Fue, por ejemplo, al Congo para hablar de corrupción extrema, a Japón para hablar de envejecimiento de la población, y vino a Chile, a Santiago de Chile, como un ejemplo extremo de la desigualdad a nivel mundial. Y lo traigo a colación porque esta semana también conocimos el informe del Índice de Desarrollo Humano, en que Chile sale muy bien, sale en el lugar 43, primero en América Latina, lo que es una muy buena noticia. Pero cuando este índice se ajusta para medir la desigualdad, Chile cae 11 puestos y queda en el lugar 54, incluso no supera a Argentina. Esto para decir que la desigualdad en Chile no es normal, no es habitual para países de nuestros ingresos o de nuestro desarrollo. Es una tremenda anomalía, una aberración que tenemos que combatir si queremos tener el sueño de ser un país realmente desarrollado. La desigualdad en Chile es, como lo dice este libro, y es bueno que nos lo diga alguien que viene de fuera con una visión de conjunto, es un caso extremo a nivel mundial. Gracias, Daniel. Voy a seguir yo. Bueno, yo quiero destacar un gráfico del reporte anual que hace el Centro de Monitoreo de Emprendimiento Global, que lo publica anualmente, que hoy día lo trae DF+, y aquí está, donde efectivamente publica el ranking donde hay más emprendedoras mujeres a nivel mundial, y nosotros, Chile aquí aparece en el segundo lugar con el 32%, y que es el segundo país de una larga lista donde está Estados Unidos, Japón, Italia, India, con más mujeres emprendedoras entre las edades de 18 y 64 años. Bueno, esta misma oficina examinadora que tiene sede en Londres identifica cuáles son las posibilidades que se dan para que las mujeres puedan ser efectivamente emprendedoras, y que se encuentra en Chile con que tiene barreras muy altas. Por ejemplo, no tiene acceso a financiamiento, y segundo, a nivel de educación, no tienen educación a nivel, por ejemplo, escolar. Viendo que las mujeres son una de las grandes, digamos, afectadas por la pandemia, si tuviéramos que focalizar para poder hacer las cosas distintas, también este mismo estudio plantea que se debería partir por entregar a las mujeres las herramientas si queremos efectivamente una recuperación después del COVID. Y Daniel.
Sí, muchas gracias. Mi minuto de confianza conecta con lo que dijiste tú, Mati, y lo que dijiste tú, Daniel, que es con la desigualdad, porque yo creo que este año tuvimos un problema por la pandemia con la educación, los colegios gran parte del año cerrados, hacia el final del año empezaron a abrir tímidamente algunos, menos tímidamente otros, pero creo que deberíamos poner como primera prioridad cómo lo hacemos para que el año 2021 sea distinto, donde los niños puedan ir a aprender, porque es la gran herramienta para superar las brechas. Este año se han producido realmente grietas educativas y pedagógicas que va a ser muy difícil recuperar. Como hablábamos en la primera parte del programa, la vacuna va a producir sus efectos seguramente hacia el segundo semestre y probablemente hacia final de año. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de tener un segundo año donde los niños más vulnerables tengan poca educación recibida, con poca presencialidad, porque en los niños más chicos la presencialidad es fundamental, y por tanto me parece que habría que poner el ojo en eso, en cómo lo vamos a hacer para que los colegios tengan la mayor actividad posible el 2021, para poder tratar de cerrar esas brechas que se han ido abriendo. Gracias. Maca. Yo quiero dedicar mi minuto de confianza a pensar que dentro de poquitos días, 5 días, es la Navidad. Muchos nos vamos a intentar juntar los que estamos dentro de la casa, ojalá no traer a gente de afuera, pero vamos a estar ahí, el núcleo, para pasar una Navidad en familia. Pero desgraciadamente, 21.495 familias tendrán un puesto vacío, que es la cantidad de chilenos que han muerto a raíz de esta pandemia. 21.495 personas que hace un año atrás estaban celebrando la Navidad con nosotros y ahora no podrán hacerlo. Yo creo que está en nuestras manos que esa cifra ojalá no siga aumentando como lo ha hecho hasta ahora. Por eso el llamado en este momento de las autoridades, pero de todos nosotros, es a mantener las medidas de resguardo. Intentar que esas reuniones sociales, yo sé que estamos cansados, que queremos volver a ver a nuestros seres queridos, pero muchas veces, tal cual dijo la canciller alemana Angela Merkel, ojalá que esta Navidad, ese saludo, no sea el último que le den a su abuelo, precisamente por darse el gusto de ir a darle un abrazo. Mantengamos las medidas de precaución, la vacuna todavía tarda, pero para que esta Navidad no sea la última para muchos, sino que sea la primera de muchas, ojalá sigámonos cuidando. Y un abrazo a esas familias que han perdido a alguien y que va a ser una Navidad muy difícil. Mucha gente. Mario, minuto de confianza. Gracias. Bueno, insistir en el punto, Chile ha crecido mucho en los últimos 40 años, se ha desarrollado, ha avanzado, pero el 18 de octubre para muchos, antes había otros que se habían dado cuenta, desnudó muchas falencias, muchas carencias, las carencias de mucha gente que se estaba quedando atrás, que miraban este desarrollo, estas cifras preciosas, como algo que no sentían propio. Es urgente que ojalá gobierno y oposición, parlamentarios de Chile Vamos y de oposición, dirigentes, trabajemos pensando que la nueva constitución va a estar en 2 años más, no todavía. Y antes que eso hay que producir la reforma que Chile nos está exigiendo, y antes que eso ojalá avancemos en una agenda antiabuso, incluso más robusta que la que está hoy día en el Congreso. Y a mi sector, hacerle un llamado a la unidad, a trabajar juntos. Pasó el plebiscito. Es el momento de trabajar unidos, de buscar la mejor lista de constituyentes posible. Ahí nos estamos jugando el destino de Chile en los próximos 50 años. Trabajar unidos en la municipal, en la gobernadora regional y recuperar la mística, recuperar la épica que tuvo Chile Vamos en su fundación. Es fundamental, es lo más importante que tenemos hoy día por delante, más allá o no que la presidencial. Mario Desbordes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tolerancia Cero, a pocos días de la Navidad y de todas las fiestas. A cada uno de ustedes, muy feliz Navidad también para los que nos están viendo. Recuerden todo lo que hemos dicho. Ojalá celebren con su núcleo, porque efectivamente todas las autoridades lo dicen, es en las fiestas familiares donde se produce la mayor cantidad de contagios. Que tengan unas muy buenas fiestas y nos reencontramos muy pronto. Muy buenas noches. Buenas noches. Feliz Navidad, buenas noches.